Hola a todos y todas, soy Alejandro Urrutia y, y bueno, quería compartir con ustedes una conversación de una persona muy especial. Ella es Mireia Alegría, que, que aunque no lo crean, fue la primera directora mujer chilena en dirigir la Filarmónica de Santiago. Y yo, la verdad es que me siento un poquitito avergonzada de no haberlo sabido antes, eh, por, por, por lo que fue también mi debut con la Orquesta Filarmónica de Santiago. Y por supuesto, agradezco a todos los medios de comunicación y a todos quienes hicieron de ese momento para mí un momento importante, pero sin embargo me encantaría que pudiésemos compartir y conocer a la maestra Mireia Alegría. Entonces, maestra, no sé si está por ahí, si puede, si podemos tener una conversación para que nos conozcamos nosotras mutuamente, por supuesto, pero además me encanta la idea de que usted comparta también su vida, lo que ha sido su vida como directora y también, por supuesto, compartir que su experiencia con la Orquesta Filarmónica de Santiago. Entonces, bueno, primero que nada, para mí es un honor tener esta conversación. Me encanta esta idea de poder conocernos, aunque sea de manera virtual. Y como mencioné anteriormente, me interesa mucho que nos cuente su historia, su vida, en este caso musical, con todos nosotros. Bueno, maestra, me encantaría primero que nos contara cómo inició su vida musical. ¿De dónde es usted? ¿De dónde nació? Hola, qué gusto conocerte. La verdad que yo también mucho tiempo que quería conocerte, solo leía en la prensa tus actividades, yo decía, algún día será que nos conozcamos personalmente y que nos encontremos. Y así contarte mi vida musical como te la contaré ahora. Bueno, Entonces me preguntaba cómo comencé en la música. Empecé en el Conservatorio Nacional de Música, que así se llamaba entonces, estudiando violín, mm, ¿ya? Estudié los 12 años pertinentes a la carrera, pero siempre mi sueño fue dirigir orquesta desde niña. mm, Entonces, como broma, cuando preguntan a los niños, eh, ¿qué querés ser cuando grande? Yo decía directora de orquesta y todo el mundo se moría de la risa porque era una cosa extrañísima. mm, Yo tengo 83 años ahora, entonces te estoy hablando de casi 80 años atrás. mm, Bueno, pero felizmente cuando terminé los 12 años de violín en el conservatorio, se me ofreció la oportunidad de ir a estudiar a Rumania con una beca al Conservatorio Estatal Rumano. Y allí estuve 5 años, ¿ya? ¿Qué es lo que dura la carrera de director de coro y músico y todo aquello? Pero, también estuve dirigiendo allá en Rumania mm, orquestas de cámara, ¿sí? Después de aquello hice un año de posgrado en Bulgaria, también en el Conservatorio Estatal Búlgaro, ahí exclusivamente dirección orquestal, mm, con mi profesor Vladimir Simenov, que ya debe estar bajo tierra hace muchos años, pero excelente profesor, él tenía la escuela italiana de dirección, bueno, fue muy lindo. Ese año estuve haciendo ese posgrado en Bulgaria y después me vine a Chile, a Santiago. Bueno, por supuesto, a entregar todo lo que yo había estudiado en todos estos años. sí. Cuéntame, Alejandra. Y tengo una pregunta. Bueno, ¿le puedo llamar por Mireia? ¿Está bien? Por, s- por supuesto que sí, sí, Bueno, bueno, gracias. sí. Mireia, tenía curiosidad cuando pequeña que quería ser directora de orquesta. A qué otros directores eh, miraba o no sé, en la tele o grabaciones que la inspiraban desde pequeña? En ese momento estaba Sergiu Celibidache, Ah,
estaba Sir Malcolm Sargent también, estaba Toscanini, por supuesto, grandes maestros en la dirección, pero ninguna mujer por ninguna parte, ¿entiendes? Por Por eso supuesto. era lo extraño. Pero Mm, había grandes directores y venían a Chile grandes directores también en la temporada con la Filarmónica. sí. Así que había posibilidades de verlos a ellos desde niña. Bueno, el maestro Celibidache es rumano, ¿no? Fue rumano, Sí, ¿no? de origen rumano, pero más bien como italiano Ya. se presenta él. Ujú. Estuvo en Chile varias veces, así que ahí Sí. tenemos varios directores. Y nos cuenta que estudió dirección orquestal y de coro, ¿no? Cuando estuvo en Rumania. En Rumania de coros Ya, y después en Bulgaria de orquesta, ya. ¿ya? Pero también dirigí orquestas en Rumania antes de hacer el posgrado en Bulgaria, ¿sí? Había Mm, orquesta de médicos, orquesta de casas de la cultura, todas aquellas orquestas, eh, incluso en provincias, ¿ya? Del Combinado Siderúrgico de Juneduara. Bueno, ahí fui practicando, mm, ¿sí? Eso fue. Claro que maravilloso para mí la primera vez que dirigí una orquesta. Era una magia, sí, era cómo salía la música, mover los brazos y salía toda esa música hermosa, ¿entiendes? Como un sí. instrumento mágico. Mm. Fue muy lindo. Es muy increíble lo que pasa cuando uno dirige, ¿verdad? Sí, la verdad. Sí, sí. Para mí todavía es un fenómeno de tanta magia y al mismo tiempo es esta sensación de que uno está creando algo en el momento y uno está recibiendo, ¿no es cierto? Lo que uno no sabe si uno lo está haciendo realmente o se hace en Es que conjunto. yo creo que son las dos cosas, es como el feedback. Mm, Tú sientes, entregas, la orquesta lo capta y lo ejecuta y te lo entrega de vuelta. Y de ahí va al público. Entonces, esos movimientos, diría yo, de sonoridades que pasan de las almas, de los corazones, de los pensamientos, sentimientos, dedos, todo esto para armar esa cosa que finalmente escucha el público. sí, sí. Y estaba pensando, por supuesto, un momento que es tan importante para nosotros los directores es el momento que pasamos con las partituras, estudiando, ¿no? Sí, Eh, que uno pasa mucho tiempo en eso. Y eso es lo muchas fascinante, horas. cómo de repente tiene una partitura enfrente y de repente tiene una orquesta enfrente que produce el sonido, ¿no? ¿A Sí, usted, eso, usted le gustaba estudiar partituras? ¿Es algo sí, sí. que le Y yo gustaba? estudié también lectura de partitura, que era una de las asignaturas de la carrera, ¿ya? Ujú, A veces muy difícil, sobre todo con los instrumentos transpositorios, eso que hay que leer una cuarta más arriba, una quinta, qué sé yo. Pero lo increíble es que tú vas leyendo y te va sonando internamente la música, cómo va ujú, sonando eso, ujú. ¿ya? Más que estudiarla en el piano, la estudiaba visualmente con el sonido interno y así en la lectura vertical, Sí, así es. ¿ya? ¿Y usted toca piano también? Un poco. Ya. Tocaba antes, ahora ya no toco ni violín ni nada, porque con mi edad ya no me funcionan los brazos, desgraciadamente. La Mm, cabeza sí, por el momento, pero sí, los brazos no. sí. Y una vez que usted volvió a Chile, cuéntenos qué pasó cuando nos ¿Qué hice? mencionaba Ya. que volvió a Chile a compartir las experiencias que había tenido tanto en Rumania como en Bulgaria. Bueno, de entre las primeras cosas que hice fui al municipal a presentarme, Ajá. ¿ya? Entonces ahí me dijeron, mira, podemos invitarte en la temporada de verano, Ujú, ¿ya? Muy bien, le dije, cuando sea me avisan y yo estaría encantada de hacerlo. Entonces me fui al sur porque allá había encontrado trabajo a mi marido que es ingeniero metalúrgico. ujú, Y allá me avisaron que tenía fecha para marzo. Parece que era el 10 de marzo, una cosa así.
Ya. Entonces me vine a Santiago y ya volví a Santiago definitivamente para seguir tratando de seguir con la música. Ujú. También fui a la Escuela Experimental Artística a ofrecer mis servicios como profesora de violín, de teoría. Allí formé orquesta infantil, hice varias asignaturas. Ujú. Eso fue hasta ver varios años, hasta que nos fuimos al norte, a Antofagasta, por el Ya. trabajo de mi marido también. En Sí, el sí. intertanto vino el golpe militar Mm. y Eso eso me fue todo pregunta, un cambio, una cosa terrible. sí. ¿De qué año estamos hablando más o menos cuando usted hizo su debut con la Filarmónica en Santiago? Eso fue en marzo del 73. El 73, ¿ah? Yo Ujú. llegué a Chile de vuelta en noviembre del 72, Mm. ¿ya? Y eso fue en marzo del 73. Y Ya. después comencé a trabajar, bueno, casi al mismo tiempo con la Escuela Experimental Artística como profesora Ajá. y a formar grupos orquestales de cámara, pero con niños todavía, Sí, esperando la posibilidad de dirigir a adultos, cosa que no se produjo acá en Santiago. sí. Tengo curiosidad porque, bueno, dirigió en marzo del 1973 la Filarmónica, y me imagino que tampoco era común ver a una directora dirigir, ¿no? Entonces, perdone que le pregunte esto, Sí, pero pregunta. ¿cómo fue? ¿Hizo historia usted con ese momento? Bueno, felizmente, para mi caso, para estar más tranquila, antes de asumir yo con la Filarmónica, había estado Carmen del Moral, Sí, una directora peruana, bueno, sí. y había venido varias veces a Chile. Entonces ya la orquesta estaba acostumbrada a tener una mujer al frente. Por lo tanto, no tuve ningún problema en ese sentido. Lo Ujú. único que me daba un poco nervio, susto, que muchos habían sido profesores míos del conservatorio y Claro. ahora estaban ahí bajo la batuta, entonces me producía un cierto, te diría yo, cosquilleo así en el estómago. Bueno, ahora la presentación hacia la gente no le llamó la atención mayoritariamente porque ya había estado Carmen del Moral antes que yo. Mm. Y dadas las condiciones, te diría yo, sociales del país, yo venía de estudiar de un país socialista, así que no le gustó mucho a la prensa. ¿Ya? Sí. Que dijéramos eso. Aunque tengo un artículo que se publicó después del concierto, sí, en el municipal, tengo artículo, pero el Mercurio nunca escribió nada en ese entonces, hasta mucho después. Qué bonito, me encantaría poder ver y leer ese artículo que salió en la prensa luego de su concierto. ¿Y recuerda qué obras dirigió? A ver, fue Ifigenia Naulida, de Gluck, Ajá. como obertura. Mm. Después fue, parece que fue la primera de Beethoven. Ajá. Y de solista iba a tener primero un solista uruguayo que iba a tocar Grieg, pero se enfermó, no pudo venir. Ya. Después me pusieron otra chilena que iba a tocar Schumann, tampoco fue. Entonces puse la 38 de Mozart, ya, Ya. dos sinfonías y obertura y chao, porque ya no había más tiempo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Eso bonito fue. programa. Bonito programa. Sí. Clásico, como para orquesta clásica, te habían dado grandes cosas, pero sí, bonito. Ujú. Qué bien. Eh, es interesante eh, compartir similitudes, ¿no? Usted tuvo formación como violinista, yo también tuve formación como También, violinista, sí. Y cuando, y cuando terminé de estudiar violín, yo estudié violín en Estados Unidos, me volví a Chile y mi primer acercamiento a la dirección fue trabajando con orquesta infantil, que fue la Orquesta Bicentenario Curanilagua. Entonces también tenemos ya, ya. como un rumbo similar en ese sentido, que para mí en lo personal me transformó la vida.
o sea, me di cuenta lo esencial que es la música para un ser humano y para una comunidad, ¿no? ¿Podría Eh, compartir un poco su experiencia de lo que fue trabajar con niños y jóvenes? todo lo que quieras. Mira, para empezar, la Orquesta Curanilahue con Américo Justi. Sí, Américo Justi lo conocí en La Serena, en el Colegio de Música, en la Escuela de Música de La Serena, ya lo conocí. Después nos vimos en Santiago, yo le entregué algunos conocimientos de técnica del violín, ya, principalmente para los niños, ¿ya? Y que él la aplicó en Curanilahue y me decía que con gran éxito, y por eso Curanilahue surgió muy rápidamente. mm, Pero paralelo a Curanilahue, también había muchas orquestas que se crearon a lo largo de todo Chile. Digo, yo personalmente, mucho antes de todo esto que hemos hablado, yo tenía 15 años cuando armé mi primera orquesta en una escuela pública de Santiago. Claro que más bien eran instrumentos de percusión porque violines eran imposibles de conseguir en esa época, ¿ya? sí, Pero con otros instrumentos, con teclados, con, qué sé yo, guitarras, con flautas, con lo que fuera, ahí hice mi primera orquesta. Bueno, cuando empieza todo este movimiento de orquestas infantiles, que, que fue dirigido por Rosa, por Fernando Rosa, y ahí fue creado Cunanilahue, que llamó mucho la atención porque era orquesta de niños hijos de mineros, ujú, ¿ya? Pero como te digo, al mismo tiempo se crearon en Santiago y en todas partes orquestas infantiles. Yo empecé a trabajar en Maipú con una orquesta infantil y juvenil. Después, acá en Macul, también tuve orquesta por 18 años. mm, En Peñalolén formé orquesta, la primera orquesta eran 3 escuelas de Peñalolén y las juntadas y hacíamos la gran orquesta de pronto, tocamos. Y en Pucón, Villarrica y Curarrehue también, ¿ya? Esas fueron mis primeras prácticas con niños, que me encantó el trabajo, me encantó el trabajo. Y además ir creando nuevas formas de la enseñanza para que fuera muy entretenido para los niños y no académico, mm, sino que más bien un juego, vivir la música a través de una cosa, la alegría de estudiar, dije yo, la alegría de aprender, la alegría de tocar. mm, Y eso hice, sí, ¿no? hermoso. Que todavía mis niños, les digo yo, se acuerdan de mí. Fue una cosa muy linda, oye, cuando ellos mismos me propusieron para el Premio Nacional de Música, mis alumnos fueron. Mm, Y ahora ya son profesionales de diferentes cosas, algunos músicos, pero hay otros son médicos, ingenieros y de todo aquello. Pero la música fue fundamental para ellos, dicen, en su vida. mm, Y eso vale. sí, así es. Sí, bueno, yo también tuve una experiencia similar con Curanilahue. Como usted mencionaba, Américo Giusti, bueno, él fue el director de la primera generación de Curanilahue, primera y segunda. Ya, Yo llegué a la tercera generación, ya, cuando todo ya estaba administrativamente ya armado. ya, Entonces fue más fácil para mí como concentrarme en los ya, aspectos musicales, ¿no? Y, y yo, claro, yo también venía recién llegando a Estados Unidos, entonces venía con mucha energía, con mucha inspiración de poder también compartir lo que yo había aprendido, ¿no? Y entonces me parece tan bonito que, que compartamos eso, ¿no? Maestra, en algún momento no pensó nuevamente en volver a dirigir orquestas profesionales? ¿O en ese momento era más complejo? era bastante compleja la situación. Primero que yo ya tenía 3 niños. Mm, Entonces, cuando tienes hijos, ahí tienes que optar la profesión o la familia. mm, O tratar de hacer tu profesión en medio de criar hijos, sí, ¿ya? Y tener un marido también. Porque me ofrecieron becas, ponte tú, para ir a Inglaterra, justamente con Malcolm Sargent. Pero no podía tomarla porque ya tenía 2 hijos en esa época, mm, ¿ya? Así que dije, no, me quedo en Chile y haré lo que pueda hacer acá. mm, Ahora, de adulto sí fue la Orquesta de Antofagasta, de Cámara de Antofagasta de la Universidad de Chile. Y eso fue en el año 78.
Ya. del 78 al 80. Ujú. Ahí estuve en Antofagasta. Pero era una orquesta de cámara, así que todo el repertorio era de cámara. Sí. Pero se hicieron cosas bonitas. Y, y después de eso me vine a Santiago el año 80 y comencé con las posibilidades. Primero fue violinista en la Orquesta de la Zarzuela y después la dirección asumí. Ajá. ¿Ya? Cuénteme sobre la experiencia con la zarzuela. Qué Es fascinante. hermoso porque es un teatro musical, pero ambientado en España. Sí. Ahora, muy lindo, me encanta la zarzuela. Lo que pasa es que es imposible de hacer en este país. Costó mucho todos esos años. ¿Por qué? Tienes que tener un elenco de por lo menos 40 personas en escena, Mm. más una orquesta mínimo 12 a 20 músicos, tramoyas, iluminación, qué sé yo, vestuario, tanta cosa que implica ¿cómo te diría yo? Una comedia musical, Sí. ¿ya? Y después repartir la plata del ingreso de las entradas entre tanta gente, quitándole primero el 20% del impuesto, el 60% que te cobraba la sala, entonces era mínimo lo que quedaba. Mm. Y desgraciadamente se fue perdiendo también la gente adulta que sabía de zarzuela, Mm. porque a los jóvenes ahora tú le preguntas, ¿sabes de zarzuela? No tienen idea. ¿Ya? Y no tienen idea porque no se ha retransmitido este conocimiento o ¿cómo diría yo? Este espectáculo, este placer de hacer las cosas, no sé, no está porque es muy caro. Sí. Y, y, y usted pudo dirigir zarzuela, ¿no? Muchos años. Muchos años. Muchos años, gracias al auspicio de la Sociedad de Amigos de la Zarzuela y Opereta, principalmente españoles que vivían en Chile, Mm. ¿ya? Y, y giras que hicimos en Latinoamérica, Sí. ¿ya? Yo recuerdo en alguna entrevista que le hicieron al gran director de orquesta Carlos Kleiber, que ¿Ya? él decía que donde él aprendió realmente a dirigir fue cuando le tocaba dirigir, no zarzuelas, pero las operetas, ¿no? ¿Ya? Eh, Bueno, y ¿sabes entonces, por qué es difícil? ¿Sabes eso por qué? quiero saber. Comparta conmigo Te por qué es cuento importante. cuál es la dificultad. Ojalá que algún día puedas porque es muy bonito. Además de la música que tienes en la orquesta, tienes coro, tienes solistas, bailarines y actores que también cantan. Mm. Tienes que dirigir a toda esa gente. Mm. Entonces, primero te tienes que saber muy, muy bien la partitura para ir dándole las entradas, principalmente a gente que no es de la música, Mm. ¿ya? Como los bailarines que de repente cantan, como los actores también que nunca han cantado y ahí tienen que cantar. Entonces hay que Mm. saberse la partitura, pero absolutamente con letras, puntos, con de todo. Saberse los diálogos, en qué momento va a venir el pie de la actuación de la música sobre el diálogo o a partir del diálogo. Mm. Entonces, eso es la parte difícil, te diría yo, de, de conocer, de saber todos los personajes que participan en esa obra, te diría yo. ¿Ya? Ujú. ¿Y, y dónde hacían la zarzuela? En qué teatro? ¿En qué sala? Eh, Primero hicimos en el Teatro Cariola, ahí en San Diego, no sé si lo conoce. Un teatro muy Solo bueno, pero desgraciadamente mal ubicado, diría yo. ¿Ya? Buena acústica, bien, ahí en el Teatro Cariola. Después pasamos al Teatro de la Universidad de Chile, uno que está en la calle, ¿cómo se llama? Alonso Valle. No me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Un teatro que hay allí. Y después así, diversos teatros donde se podía conseguir y arrendar. Ujú. ¿Ya? Eso fue. Y Ya. tener ansia también acá en Chile. Recorrimos todo Chile de norte a sur varias veces con muy buen público en algunas ciudades y en otras no tanto. Mm.
siempre invitados por la colonia española. Ya. Ellos ¿Eh? son los que lo movían, ¿no? Sí. Claro, Así para que eso mantener la fue. tradición. Oye, ojalá que algún día dirija zarzuela porque es muy lindo. Hay unas zarzuelas hermosas, hermosas. ¿Ya? Sí. Hay un Me- me- concertante, fíjate, del coro 10 voces en la Luisa Fernanda, ponte tú. Ajá, sí. Otras áreas de la del Soto del Parral, que es hermosísima. Bueno, y así tiene mucho. Si el mismo Plácido Domingo, cuántas zarzuelas ha hecho, Así es. Así es. pero te juro, intentamos mucho hacerla en el municipal y nunca se nos dio la oportunidad a nosotros. Casi la íbamos a hacer y justo murió el alcalde Mequis en ese entonces. Y Mm, ahí quedó todo el proyecto. mm. Así que algún día en vez de las operetas alemanas, yo creo que la zarzuela está más cerca de nosotros por el lenguaje, por lo latino, y Sí, por no sé por supuesto. qué no se hace. Sí. ¿Ah? Es como cuando yo estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos, me acuerdo que muchos de los directores estudiantes tenían oportunidad de dirigir las operetas de Gilbert and Sullivan. Ya, Entonces, y un teatro específico para para eso. estas obras. De hecho, se llamaba el Teatro Gilbert and Sullivan. Entonces, Ya, era fantástico porque los directores que estudiaban en la universidad así, de forma más metódica, ¿no es cierto? Tenían esta oportunidad de probar esta música que era distinta y que no era una experiencia que uno la tenía en la academia, ¿no? claro. Entonces, me parece súper fascinante. Yo me acuerdo también cuando yo era pequeña, de haber tenido quizás 16 años, mi papá también dirigía y le tocó dirigir Ya, Cats, ya, el musical, ¿no? Cats. ya. Y yo toqué violín, me acuerdo. Tu papá era violinista. Mi papá estudió violín, Ah, ya, pero se dedicó al contrabajo. ya. No, Y mi porque padre, conocí un Urrutia violinista en Valdivia y entonces de pronto pensé que podía ser tu papá. No, no, mi papá es Eugenio Urrutia, mi papi nació en Chillán, ya, pero tocó en la orquesta de la Universidad de Concepción por muchos años como contrabajista. ya, Pero además él componía y también dirigió en su momento. Entonces recuerdo muy bien ya. el musical, el Cats, que, que una música muy entretenida además, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Eh, pucha, hay tanto de qué hablar y de qué compartir, ¿no? Quisiera tal vez preguntar ¿qué es lo que, qué es lo que significa para Mireia Alegría la música en la vida de las personas? Bueno, la música, principalmente en los niños, porque de ahí se empieza, es un transformador de todo lo que implica el crecimiento de un niño. Es Mm, un apoyo de su personalidad, de, a ver, te podría dar como 40 funciones de la música en el crecimiento de un niño, ¿ya? De estimulación de la personalidad, el ser uno en el todo, el escuchar al todo para hacer el... Ahí volvió la imagen, que se había detenido la imagen. sí, ahí sí. ¿Sí? Bueno, Sí, ahora sí. eso. Ujú. Y para mí personalmente la música nació conmigo en la cuna. Mm, Mi mami pianista, mi ah, papá estudió violín. Entonces en casa se hacía mucha música de todo tipo. Folclor, tango,
sinfónico no, porque no cabía la orquesta en la casa, pero iban muchos amigos, Gustavo Becerra, compositores, entonces tocaban al piano y hacían variaciones allí, y nosotros vivimos con esa música, ¿ya? Mm, Música de todo tipo, pero muy bien hecha. Por mm, lo tanto, forma parte, te diría yo, de mi archivo de vida, la mm. música, siempre, hasta el día de hoy. Y Sí, después de eso, no te he contado todavía que el folclore siempre me interesó. Dije, nuestras raíces son importantes, porque si no tenemos los pies bien firmes en la tierra con nuestras raíces, no va a estar bien el árbol hacia arriba, bien, te diría yo, puesto, ¿ya? sí. Entonces siempre lleva una vida apoyando a los folcloristas paralela a los sinfónicos. ¿Eh? Qué bien, qué bien. Y em, tengo curiosidad de preguntarle, ¿usted tiene hermanos, hermanas? Sí, tengo una Sí, hermana que por supuesto estudió piano, mi hermana ya, mayor. Mi hermano menor, él estudió en el conservatorio trompeta, pero después estudió arquitectura y es arquitecto, ya, ¿ya? sí. No sé si te interesa conocer, es Julio Alegría el que dirige el conjunto Parcoa, el Mm. papá de Sigrid Alegría, que también Ah, ella es sí, artista de televisión. Bueno, sí, y hay, en la familia hay músicos, hay escritores, hay pintores, Fernando Alegría, que es muy conocido como escritor, Santiago Alegría, pintor, y así, entre música, pintura y literatura hemos crecido los tres hermanos. qué hermoso. ¿Sí? Eh, Bueno, de nuevo me trae recuerdos a mi infancia, porque yo también tengo un hermano que es pianista, un hermano ¿Sí? menor, y mi ¿Ah? papá era músico, entonces, y a mi papá le gustaba mucho el jazz. Entonces, para Excelente. nosotros era muy común que los fines de semana los tíos llegaban con la batería y mi papi con trabajo y el piano que estaba en la casa y se armaba Hermoso. el trío Sí. ahí. Oye, y para hacer jazz hay que saber bastante música, Sí, claro. bastante, bastante bien, tanto la técnica como te digo yo, todo lo que es relacionado con la armonía, cambios armónicos, todo aquello. Sí, Qué así es. bonito, viste que tenemos vidas bastante paralelas, a Así pesar es. de los años, la diferencia entre una y otra. Así es. ¿Eh? Qué hermoso realmente poder tener este momento para compartir y conocerla. Em, Nuevamente para quienes se están uniendo un poquito más tarde a esta conversación, bueno, yo estoy acá conversando con Mireia Alegría, quien eh, es violinista y directora de orquesta y la maestra es la primera directora chilena mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Santiago, eh, que, que para mí fue una sorpresa saberlo y darme cuenta, quizá un poquitito tarde, pero bueno, pero aquí estamos compartiendo y conversando y me encanta esta idea de que la podamos conocer más, ¿no? Tal vez cuando usted hizo su debut en la Filarmónica, eh, ¿qué sabe uno cómo era la vida en ese momento? Entonces, me gusta y me conmueve que, que pueda ser yo quien la pueda comenzar a conocer mejor y a poder abrirle el espacio a otros y a otras para que la conozcan. Un honor Bueno, para te mí. agradezco mucho esta conversación, Alejandra. Realmente ha sido muy grato conversar contigo y lo siento muy fluido y muy cercano. Y espero que Así lo, cuando vengas a Chile, cuando esté otra vez acá, nos juntemos en vivo y en directo y bueno, podamos conversar todo lo que hay que conversar. me encantaría, yo en este momento estoy en Viena, pero ya voy a Chile en junio y si tengo la posibilidad me encantaría poder ir a conocerla y compartir un rato en persona, ¿no? Claro que sí, yo encantada. Si tienes tiempo, nos juntamos. En ¿Sí? una de esas toco el violín y podemos hacer algo juntas. Lo que se pueda hacer en base a tu tiempo.
¿ya? Sí. Bueno, quisiera agradecerle por este hermoso momento que nos ha regalado y bueno, como ya, ya nos prometimos que nos vamos a conocer, ojalá pronto y poder compartir un momento eh, cercanamente. Le mando un fuerte abrazo y le deseo lo mejor en sus proyectos musicales y no musicales también. Y, y bueno, un beso grande. Gracias igualmente para ti. Mucho éxito en todas tus actividades, ¿ya? Muchísimas gracias. Gracias. Que estés muy bien. Gracias.